Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. Vamos a analizar lo que ha sido la despedida oficial de Sergio Ramos del Real Madrid, su último día como madridista, y donde voy a dejar clara mi opinión al respecto de algunos detalles, de algunos pormenores y de algunos elementos que pueden ser pormenores, pero a mi juicio claves en la salida del ex capitán madridista. Yo voy a ir un poco en línea de lo que he ido en los últimos vídeos y en las últimas acciones que ha habido dentro del canal, directos, etc. Por encima de todo, por encima de absolutamente todo, quiero dejar clara la idea de que si Sergio Ramos hubiera querido continuar en el Real Madrid desde un comienzo, desde un principio, si realmente su deseo principal hubiera sido jugar en el Real Madrid por encima de todas las cosas de un tipo que lleva 16 temporadas como madridista, hubiera seguido siendo jugador del Real Madrid sin ningún género de dudas, ¿vale? Eso por encima de todas las cosas, por encima de todo el resto de cosas. ¿Qué es lo que ha ocurrido aquí? Y que yo lo veo bastante sencillo, más allá de las complejidades que quiera ponerle cada cual. Que Sergio Ramos se le ha puesto una oferta encima de la mesa, dicha oferta la rechazó meses atrás, él, como bien ha dicho, pedía 2 años, el club 1 año, con la reducción salarial, él dijo que quería 2, no aceptaba 1 año, y textualmente, y no lo digo yo, sino periodistas, gente allegada a nivel de información del club, y el propio Sergio Ramos, planificar sin mí. Hombre, yo entiendo que cuando dices aquello de planificar sin mí, te refieres a que no contéis conmigo de cara a la próxima temporada. Entonces, el club tendrá que trabajar para hacer una previsión en la zona de defensa sin ti. Y en general, de todo el club, porque no es poco lo que cobras. Eres uno de los 2 jugadores del Real Madrid que más cobras, como capitán. Y seguramente ultra merecido. Pero no es baladí las cuantías que cobras. Y digo yo otra cosa. Sergio, ¿tanta diferencia hay entre 1 y 2 años? Porque el contrato no iba a ser ni de 4 ni de 5. Un contrato casi vitalicio. De 1 año a 2 años no hay tanta diferencia y no cabría la posibilidad de que terminas el año, tienes seguridad en tu capacidad competitiva, en tu nivel, y después no eres capaz de ganarte otro año más. Y sabiendo además que esa es la política del club, esto último por encima de todo, ¿no eres capaz? Tan capitán, tan echado para adelante que eres para decir la verdad y toda la verdad, y sobre todo, como tú bien dices, hablas en el terreno de juego por encima de todo lo demás. No sé, chico, si tienes tantas garantías de que vas a hacer las cosas bien, ¿para qué esa necesidad de pedir 2 años? ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Desde mi punto de vista y por todo lo que se ha comentado en los distintos círculos, tanto el cercano de Sergio Ramos como el cercano del Real Madrid. Lo que ha pasado aquí es que cuando Sergio Ramos se pensaba que tenía la sartén por el mango, de repente, como he dicho anteriormente en el último vídeo de Sergio Ramos, a Sergio Ramos se le ha quemado la sartén y ha visto que ya no tenía el poder de la situación, no lo tenía en base a una operación y una lesión y una reiteración de problemas físicos ya con una edad, que eso ya venía de serie, pero sumando todos los elementos ya no tenía esa sensación de seguridad de que se pudiera garantizar de alguna manera un super contrato como jugador del Real Madrid o como jugador, y aquí viene lo importante, de otro equipo. Porque aquí lo que pasa es que, claro, a Sergio Ramos le llaman en enero, seguro que sí. En enero me lo creo. A partir de ahí, ¿quién es el guapo que a Sergio Ramos le ofrece 24 millones, 2 años, a un tío de 35 años y con una rodilla destrozada, que no es de ahora y que el tío aguanta como un jabato, pero tiene la rodilla operada y problemas físicos varios, al margen del tema de la edad, que tiene 35 palos, ¿vale? ¿Quién le ofrece 24 millones? A lo mejor el City, el PSG, el United, el Chelsea, todos estos equipos han ido en camada detrás llamándole, ¿no? Pues a lo mejor en enero me lo creo, pero ya después en mayo y en junio no. Y entonces, semana atrás, lo que ocurre es que con el rabo entre las piernas, Sergio Ramos o representante de Sergio Ramos llaman al club diciendo aceptamos la oferta.
Pero es que él sabe perfectamente que la oferta tenía caducidad, tal y como informan distintos medios de comunicación y distintos periodistas afiliados al Real Madrid, e incluso alguno afiliado al entorno más o menos cercano de Sergio Ramos, pero sobre todo la información del club, de periodistas que maman del club. Caducidad, marzo, fecha de caducidad. Y tú ya anteriormente dijiste, planificar sin mí. Pues eso es lo que ha hecho el club, majo, planificar sin ti. Solo que tú te has visto sin ofertas de calado, que yo no digo que a lo mejor algún club se haya interesado, pero no para ofrecerte lo que tú pedías en primera instancia. Y te has tenido que bajar de la burra. Dicho popular aquí en España. Esto es lo que ha ocurrido. Esto es lo que ha pasado. Y cualquier hijo de vecino con un poco de perspectiva más allá de filias y fobias con respecto a la figura de Sergio Ramos, que te podrá gustar más o menos, pero es una leyenda deportivamente hablando del Real Madrid, lo que ha ocurrido en los últimos meses es esto. Tal cual el Real Madrid recibe una negación en forma de respuesta de Sergio Ramos. El Madrid planifica sin Sergio Ramos, dando por hecho que Sergio Ramos no va a continuar. Y ya está. Y Sergio Ramos luego recula, porque se ve en las circunstancias y en la tesitura que se va a encontrar con lesión mediante. Y sin tener la sartén por el mango. Eso es lo que pasa, chicos. Yo lo veo muy sencillo el tema, muy fácil. Y me parece que ha tirado distintas pullas al presidente, que está en su derecho, oye, de desahogarse. Pero hombre, que nos digan que va a venir con la verdad por delante. La única realidad es que tú no has renovado por dinero. Porque claro, no, es que la cuestión económica es lo de menos. Mira, ni con Cristiano Ronaldo ni con Sergio Ramos la cuestión económica es lo de menos. Porque no es lo mismo garantizarte un año que garantizarte 2. No es lo mismo cobrar 12 millones que 24. Porque si tú firmas 2 años, aunque el Real Madrid, por lo que sea el último año, no quiera contar contigo, de alguna manera te tiene que llegar a un contrato o comérselo con patatas, como está pasando con Marcelo, por ejemplo, ahora, o como puede pasar con Gareth Bale, poniendo ejemplos de jugadores importantes en la historia del Real Madrid. Y el Madrid entiende, de alguna manera, que su política es año a año. Luka Modric, leyenda viva del Real Madrid. Temporada espectacular, el mejor con Benzema esta temporada. Hablamos de presente, del hoy, de esta temporada. Un año, reducción del 10% del salario. Un ejemplo de que a ese tío lo que le importa es jugar en el Real Madrid por encima de todo, por cierto. Como todo en la vida. Al final, los que menos hablan son los que más cumplen. Y mucho piqui piqui y luego ¡zasca! Y los hechos te tiran para atrás. Sergio Ramos jugaría gratis, hasta gratis en el Real Madrid. Hombre, no somos tontos. Ya sé que no vas a jugar gratis en el Real Madrid, pero lo que mandas, el mensaje que trasladas es que para ti, por encima de todas las cosas, el Real Madrid está por encima de todo, y que tú quieres jugar en el Real Madrid por encima de cualquier cosa, y que el tema económico es lo de menos. Lo que has demostrado hoy, y con tus actos, y con tu orgullo, es que el dinero te importa, a la misma altura que el orgullo, pero tu propio orgullo. Ah, y por cierto, los títulos que tenías ahí, con los cuales estás fotografiado, esos títulos donde tú has sido muy importante, no son mis títulos, como has dicho. Mis títulos, son los títulos del Real Madrid, porque también, como bien dices, y tienes toda la razón, el club está por encima de cualquier jugador, incluido tú e incluido Cristiano Ronaldo. Y fuera de Madrid hace mucho frío. Y aviso para navegantes, va a hacer frío sin Sergio Ramos. Sin Cristiano hizo mucho frío, pero sin Cristiano Ronaldo hacía menos 30 grados. Sin Sergio Ramos creo que van a ser menos 5, menos 10. Y ya poquito a poco nos estamos poniendo el forro con Nacho, el forro polar me refiero, con Nacho, con Militao, vamos a ver qué tal Álava y vamos a ver si Varane continúa, que eso será otro tema que analizaremos, ojalá, ya lo pedí aquí, que Varane continúe porque tampoco es plan que se vayan los dos, aunque creo que el Madrid tiene plan si se va Rafa Varane. Al igual que tiene plan con la marcha de Sergio Ramos. Yo lo veo así. Sinceramente, más allá de esto, por supuesto, yo entiendo que él se ha equivocado y que es humano, que se ha equivocado en los tiempos, en el manejo
y a la hora de medir las distintas situaciones, y a la hora del poder en la negociación, que él pensaba que era una negociación, que no era una negociación, Sergio, que es una propuesta que aceptas o no aceptas, tío, que no es una negociación. No lo era por parte del Real Madrid. Entonces, te podrá gustar más o menos, estarás de acuerdo o no, pero no era una negociación. Y al final se ha visto que no era una negociación. Se ha visto en el momento en el cual tú has cogido y con el rabo entre las piernas te echaste atrás, sabiendo que hace mucho frío fuera de Madrid. Y vamos a ver por qué club firma. Yo estoy aquí esperando con las palomitas esperando a ver quién te contrata. Hombre, a clubes que les sobre el dinero, perfecto. Por cierto, no sé si te han preguntado por el tema de lo que fuiste filtrando a los distintos compañeros, con respecto a que no aceptaran la reducción salarial porque era para fichar a Mbappé. Eso también es de muy madridista. Eso también es de muy madridista. Sí, señor. Y con esto no quiero decir que el presidente no se equivoque en cosas, porque se ha equivocado. En el planning y en la planificación en las últimas temporadas y en distintas decisiones importantes del Real Madrid. Pero aquí hay un responsable por encima de todo, que es Sergio Ramos. Y de ti dependía seguir o no en el Real Madrid. Y tú has decidido, mediante tus actos equivocados, no continuar, midiendo malos tiempos y echándote atrás cuando ya no había remedio, cuando ya la enfermedad estaba extendida por todo el cuerpo. Esto es lo que ha pasado desde mi humilde punto de vista. También me gustaría leer vuestros comentarios, seguro que me dejo alguna cuestión, probablemente. He estado tomando un vinito ahora, comiendo con mi pareja, y puede ser, oye, que haya algún tema que se me haya escapado, pero creo que lo más fundamental y elemental de la situación de Sergio Ramos se ha tratado en este vídeo. Y por supuesto yo le deseo lo mejor deportivamente porque nos ha dado todo, pero el club tiene unas políticas más o menos acertadas, y no hay excepciones, no las hay. Cristiano se fue, ¿vale?, por orgullo y por dinero, y Sergio Ramos se va por dinero y por orgullo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.